Muy buenas tardes, un placer estar acompañándolos este día. Realmente muy honrado de poder participar con ustedes en este foro tan interesante y muy honrado de poder transmitir o intentar transmitir este concepto sobre resistencia antimicrobiana que es fundamental para nuestro futuro. Para nuestro futuro no solamente como personas, como familia, como comunidad, sino también para nuestro futuro como especie. Un agradecimiento a Andy y un agradecimiento a Ana María Vesga por esta invitación. Y al final de esta charla, yo les voy a hacer una propuesta de involucramiento hacia estos conceptos tan importantes. Durante la misma platicaremos un poco sobre el aspecto del desarrollo de la era antimicrobiana como raza humana. Platicaremos también sobre cómo se comenzaron a generar los mecanismos de resistencia hacia los medicamentos contra las bacterias y también platicaremos de qué podemos hacer al respecto. Pero en lo que esto pasa, iniciaremos platicando sobre el inicio de la época antimicrobiana. Esta época inició hace 80 años con una historia de amor. Y esta historia de amor es una historia muy bonita porque nos habla del involucramiento de los diferentes aspectos científicos que existen para la resolución de problemas. Ustedes saben que la época antimicrobiana es realmente reciente en nuestra historia como seres humanos. El fundamento de conocimientos científicos que existen sobre la cuestión médica es realmente reciente y desde 1928 aproximadamente comenzó esta situación del estudio sistemático de los antimicrobianos para combatir bacterias muy específicas. Cuenta la historia que fue un hallazgo fortuito que llevó a este escocés Fleming a descubrir que cierto hongo, la penicilina, lograba inhibir el crecimiento bacteriano alrededor. Sin embargo, lo que no se platica es que Fleming intentó hacer la síntesis de estas proteínas con realmente muy poco éxito. Lo que sucedió fue que los procesos químicos para la síntesis de esta proteína llevaron a tal complejidad que finalmente Fleming abandonó el proyecto a un cajón y pasaron 10 a 12 años para que lo rescatara en forma independiente este par de caballeros que posteriormente fueron galardonados con el Nobel igual que Fleming. Pero ellos no estaban trabajando en conjunto, no conocían siquiera que Fleming seguía vivo. Y lo que ellos hicieron fue rescatar este proyecto y al rescatarlo lo utilizaron por vez primera 12 años después en sujetos vivos, pero en animales. Y aquí viene la historia que cuenta la leyenda. ¿Cómo era el entorno en los 40s infeccioso en el mundo y en particular en Londres? Bueno, realmente cuando existía en esa época una infección complicada de la piel, había una mortalidad de 1 en 9. Y cuando un paciente se complicaba en un proceso neumónico, el 30% de ellos morían. Estamos hablando 1940, no hace tanto tiempo, hace menos de 80 años. Los pabellones médicos estaban llenos de padecimientos cardíacos y renales por la infección de vías aéreas superiores que condicionaba fiebre reumática. Y lo que hoy nos parece inconcebible, un 5 a 10% de las hospitalizaciones eran por complicaciones en oído que causaban la muerte, complicaciones intracraneales del oído. Había una alta morbilidad asociada
con infecciones urinarias y por cesáreas. Y aquí viene la historia de amor. Se dice, en esa época que todavía existía el romanticismo y que este hombre, que era un policía londinense, plantó un rosal para regalarlo a su esposa, y a la hora de llevarle las rosas tuvo un rasguño con la espina del rosal. Este rasguño, como solía pasar, se complicó, y de esta complicación el paciente comenzó a tener un deterioro muy significativo. Fue tal su deterioro que tuvieron que hospitalizarlo en uno de los hospitales del sistema de Oxford, y en esta ocasión fue tanto que avanzó el problema que tuvieron que extirparle un ojo y el paciente estaba al borde de la muerte. Casualmente, en ese mismo sistema de salud se estaba desarrollando este sistema de estudio que les platiqué de la penicilina, y durante el último año se había logrado sintetizar una pequeña cantidad de penicilina. Se había intentado, se inoculó a 8 ratones con bacterias, y a ellos se les dio la penicilina, y de esos 8 ratones, a los 4 que se les dio la penicilina sobrevivieron. Ante la desesperación de un caso que estaba al borde de la muerte, decidieron emplearlo en este paciente, Alexander, y los resultados fueron espectaculares. En 2 días el paciente había ganado la conciencia nuevamente. En 2 días el paciente estaba controlado en sus signos vitales, y los autores del estudio se dieron cuenta que se les estaba acabando todo lo que tenían de penicilina. En forma desesperada comenzaron a filtrar la orina del paciente para sintetizar nuevamente esta proteína y tratar de administrársela nuevamente. Yo quisiera decirles que esta historia acabó bien, pero no fue así. El paciente acabó muerto por falta de los insumos adecuados. Y de esta experiencia vinieron 2 fundamentos básicos. El primero, la importancia de generar un proceso químico que fuera más fácil en su obtención de la penicilina, y el segundo, de que la penicilina había venido a cambiar el mundo. Chain y Florey, como gente inteligente, lo que dijeron es: necesitamos ayuda. Y lo que hace cualquier hombre inteligente cuando requiere ayuda es acudir a una mujer. De tal forma que acudieron con la doctora Hodgkin, quien era una también inglesa, que los ayudó al procesamiento de la penicilina. Al procesar esto, ya tuvieron en forma industrial, ya tuvieron la capacidad de ir a pedir apoyo a los grandes industriales para la producción en masa de la penicilina, lo cual no se podía antes. Y les platico que el entorno geopolítico de la época era la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que tener este producto que podía ayudar a los soldados en sus infecciones de guerra y en las infecciones de transmisión sexual tan dadas en esa época, fue un caldo de cultivo maravilloso para que esto creciera. Y entonces los esfuerzos del gobierno de la Gran Bretaña, junto con los esfuerzos privados de los Estados Unidos, utilizados y montados en la maquinaria industrial de la época, lograron que se desarrollara este hito que cambió definitivamente la concepción moderna de la medicina. Y la prescripción anual de los medicamentos se fue a las nubes, y comenzamos a utilizar en forma indiscriminada en muchas ocasiones estos medicamentos, estos antibióticos, sin conocimiento claro de la interrelación que en el futuro tendrían estos medicamentos con las bacterias del entorno. Y se rompieron las cadenas de tratamiento, y nuestra medicina pasó de ser una medicina de primer contacto, de primera reacción, tratando de controlar procesos infecciosos,
a una medicina mucho más sofisticada. Y el crecimiento exponencial que la medicina ha tenido en los últimos años, en buena parte se debe a esto. Porque entonces comenzamos a utilizar los antibióticos para poder hacer reemplazos articulares. Y comenzamos a usar los antibióticos de tal forma que podíamos nosotros realizar trasplantes de órganos donde había una inmunodepresión y comenzamos a usarlos para tratar al paciente evitando la infección en el tratamiento del cáncer. Esto fue un cambio brutal en la forma como que comenzamos a abordar los procesos terapéuticos en el mundo. Y echamos las campanas al vuelo, al punto que se llegó a decir que la guerra contra las infecciones había sido ganada. Con gran irresponsabilidad en muchos casos y de gente realmente muy connotada, se comenzó a hablar de la poca importancia que tenía el proceso infeccioso ya en la época moderna. Pero hubo voces que nos advirtieron de esta situación y en su investidura como premio Nobel, el médico Fleming nos advirtió de que llegaría un tiempo en que la sobrecomercialización de la penicilina en particular y de los antibióticos en general nos llevarían a tener graves consecuencias y nos comenzó a hablar de la potencialidad de dar los antibióticos a malas dosis y que eso nos podría traer resistencia bacteriana. Y su predicción fue cierta, porque miren esta línea del tiempo donde la penicilina empieza con su inicio en los 40 y ya es para los 60 que comienza a mostrar resistencia antimicrobiana. Pero los otros medicamentos, este mismo fenómeno se comenzó a ver en menos tiempo. Y conforme fueron pasando los años, era más tardado el generar un antimicrobiano que el tiempo en que comenzaba a haber resistencia antimicrobiana asociada con esto. Y esto tenía muchas causas, causas transversales en el tiempo, causas locales en la historia y causas muy específicas de acuerdo con cómo manejamos hoy en día nuestro entorno social. De tal forma que las 5 principales causas tienen que ver, por ejemplo, con el mal manejo de excretas que históricamente presentamos en nuestro entorno. Este mal manejo de excretas es fundamental, dado que hoy en día un paciente portador de una resistencia antibacteriana está presentando algo en Colombia y al otro día puede estar en Europa y un día después en Australia. La interrelación, la globalización de nuestro mundo actual nos hace víctimas de este problema en forma mucho más sencilla y casi exponencial. Otra causa que condicionó el incremento en estos problemas de resistencia bacteriana fue el descubrimiento de que al emplear antibióticos en forma subterapéutica en animales de granja, se lograba en forma inexplicable, y es día que todavía no se conoce la razón, que los pollos, que el ganado vacuno tuviera más peso y menos consumo de alimentos. Esto incrementó el número de granjas, por lo menos en los Estados Unidos, en forma muy impresionante y comenzó a ser otro elemento que es muy importante a considerar en los problemas de resistencia bacteriana. El 80% de los antibióticos hoy en día en el mundo son empleados en animales de granja. Otra tercera causa de este problema fue que se comenzó a perder el interés comercial en el desarrollo de nuevos antibióticos debido a esta resistencia. Era prácticamente imposible, era poco viable financieramente el invertir $1,000 millones en el desarrollo de un antibiótico que 2, 3, 5 años después estaría limitado por la resistencia bacteriana.
Y esto ocasionó en nuestra línea del tiempo de los últimos 80 años que a partir de 1980 la producción y la investigación sobre antibióticos comenzó a bajar en forma espectacular. Y a eso se le llama el vacío de antibióticos que tenemos actualmente. Para ponerlos en contexto, hace 15 años había en desarrollo y en investigación 500 drogas para manejo de enfermedades crónico-degenerativas contra únicamente 5 antibióticos en investigación. Otra de las causas más importantes de esta resistencia es la cultura médica deficiente. Me voy a referir específicamente a la infección de vías aéreas altas, que es la infección más común a las que nos podemos enfrentar. Esta infección tiene una alta incidencia. Nosotros como adultos tendremos entre 2 o 3 infecciones por año y los niños hasta 8 en un año. Se habla de que hay 1.8 mil millones de infecciones de este tipo cada año en el mundo. El gran problema con esto para el paciente y para el médico es que es muy difícil hacer una diferenciación entre cuando estas infecciones son causadas por virus que no requieren antibiótico y cuando son causadas por bacterias. De tal forma que solamente un buen juicio clínico y una buena cultura médica del paciente nos puede ayudar, y obviamente las estadísticas, porque sabemos que estas infecciones, y este es un conocimiento básico, estas infecciones, la inmensa mayoría son de tipo viral, lo cual implica que solamente 1 de cada 10 pacientes que tienen este problema realmente necesitan antibiótico. ¿Y cómo se transmite eso? ¿Cómo se traduce esto en el mundo? Pues hay una incongruencia, dado que casi el 70% de los antibióticos que hoy en día se emplean en Europa se emplean para este tipo de infecciones. Y hablando de mi México, el 90% de las mismas son tratadas con antibióticos. Esto es una estadística triste y es una estadística que estamos obligados a revertir. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento mágico, un mito urbano alrededor del empleo de los antibióticos. ¿Qué están esperando los pacientes cuando emplean un antibiótico? Emplean que ellos piensan que se van a recuperar en forma más rápida. Mito urbano. Piensan que porque tienen el moco color verde es un signo de una infección bacteriana y que el antibiótico está indicado. Mito urbano. Ellos piensan que el empleo de antibiótico asociado con esta patología va a reducir la posibilidad de una infección grave. Otro mito. Asimismo, piensan que el empleo de antibiótico va a hacer que regresen más pronto a sus actividades. Ese es otro mito también. La relación costo-beneficio con el empleo está totalmente perdida. Nosotros debemos educarnos y educar a los que están a nuestro alrededor respecto a estos hechos. Finalmente tenemos un problema de regulación. Está demostrado que cuando los antibióticos son expedidos en forma OTC, los países que presenten este tipo de prescripción OTC o de entrega OTC de los medicamentos antibióticos tienen un incremento significativo en sus procesos de resistencia bacteriana. Hay algunos países que han hecho el esfuerzo por lograr una regulación en la forma como se prescriben estos antibióticos, y lo que sucede es que con eso por lo menos se ha estabilizado la resistencia. Sin embargo, cuando estas políticas públicas no se acompañan de una conciencia comunitaria, están condenadas al fracaso. Les pongo el ejemplo de México, donde al hacerse obligatorio el uso de receta para la prescripción de antibióticos, lo que se generó fueron farmacias
a un lado de cada, consultorios a un lado de cada farmacia, donde se podía surtir la receta que los pacientes por falta de cultura iban a solicitar. Y de esa forma, pues regresamos al mismo nivel que teníamos antes. Y el otro elemento es el elemento de la criminalidad, con la falsificación de medicamentos que colocan pocos gramaje de antibiótico, un gramaje que no les corresponde o simplemente no existe como tal. ¿A dónde nos lleva todos estos elementos? Nos lleva a una época que se le conoce como la era post-antibiótica. Nos lleva a que la Organización Mundial de la Salud se haya atrevido a utilizar un calificativo como problema crítico de salud pública en nuestros días. Nos lleva a que los reportes de los Estados Unidos de América nos digan que hay 2 millones de infecciones resistentes a antimicrobianos cada año ahí, y que hay más de 33,000 muertos cada año en Europa por este problema. Nos lleva a una resistencia extendida en todo el mundo. De esos 2 millones de pacientes con infecciones resistentes a los antibióticos, mueren casi 100,000 cada año en los Estados Unidos, y en América del Sur y en México tenemos problemas muy similares. ¿Recuerdan ustedes el reto de los 10 años? Ese reto que se tomaban una foto y veían la foto de hace 10 años. Este es nuestro reto mundial de los 10 años. Esa inhibición que se ve alrededor de esos puntos blancos es la inhibición que se producía con el antibiótico. Vean ustedes, 10 años después, la urgencia que estamos viviendo. Ahora hagamos un reto de 25, de 30 años. ¿Cuál es la proyección econométrica de continuar como vamos? Vean ustedes que actualmente 700,000 es el número de muertos anuales por este problema, comparativamente con los 8.2 millones de muertos que hay por cáncer. La proyección a 25, 30 años de este problema es que tendremos, y son estadísticas serias, más de 10 millones de muertos anuales por la resistencia antimicrobiana. Es un problema serio, es un problema real y es un problema presente. 10 millones es la población de un país pequeño. 10 millones muriendo cada año por la resistencia. Y a esto se le llama la era post-antibiótica. Y esta era podrá parecer probablemente una dramatización, pero no lo es. Es una era en la cual nosotros podremos tener problemas en cosas tan cotidianas como la colocación de un tatuaje, en la aplicación de toxina botulínica, en procedimientos cosméticos que hoy en día los hacemos en forma cotidiana. Es una época donde debemos de pensar que el implantar un marcapasos, el tener a un paciente internado en una unidad de terapia intensiva, el tener a un paciente en hemodiálisis o en tratamiento contra el cáncer será muy difícil y nos llevará a regresar al tiempo donde no se podía hacer. Es una época, la era posantibiótica, donde 1 de cada 6 pacientes implantados por un reemplazo articular perderá la vida. Y es una época donde la cirugía abdominal, ginecológica, de otorrinolaringología volverá a sus tasas de morbilidad previa. Y no es algo que no esté pasando. Esto, yo tengo práctica clínica cotidiana y este es un buen ejemplo. Les traigo un par de ejemplos de la semana pasada. Es una paciente de 1 mes y medio de evolución que acude con su médico con un problema de dolor de garganta fundamentalmente. El médico le dice: te voy a dar un antibiótico, mismo que se toma la paciente. La paciente nunca tuvo fiebre siquiera.
Y regresa a la semana con la persistencia del problema y, ¿por qué no?, le da otro antibiótico. Regresa 2 semanas después y le cambia el antibiótico. A la 4ª semana se va a un esquema triple de antibiótico y entonces la paciente desesperada decide cambiar de médico y llega conmigo, pero no para ver qué tenía, llega para pedirme un mejor antibiótico del que le habían pedido. Esta es la fotografía de la paciente que si se hubieran tomado la molestia de revisar la base de la lengua, hubieran encontrado un cáncer. ¿Aquí qué nos habla? Nos habla de falta de compromiso médico y de insistencia de los pacientes en solicitar los antibióticos. Es otro paciente de la semana pasada también, con un proceso de diabetes que acabó en este proceso tan severo, y a la hora de hacer sus cultivos, vean ustedes, totalmente resistente a todo. La era posantibiótica es una realidad y la estamos viviendo. No quisiera yo que se fueran con la idea de que no podemos hacer nada. Creo que nosotros como raza humana, la historia nos ha demostrado que podemos vencer este reto. La raza humana, el Homo como tal, tiene más de 200,000 años en este planeta. Y de todos esos tipos de Homo, solamente uno de ellos logró sobrevivir y logró prosperar y ser actualmente el rey de la creación. ¿Qué hizo que el Homo sapiens se convirtiera en el rey de la creación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenía grandes habilidades sociales y sobre todo una disposición para la cooperación conceptual y colaborativa. Y como tal, el hombre de hoy, el Homo sapiens moderno, debe tener la capacidad de hacer lo que mejor sabe hacer: el disecar un problema en partes y el actuar colaborativamente para resolverlo. De tal forma que la Organización Mundial de la Salud en el 2011 hizo un llamado, una campaña para que de forma urgente y coordinada los gobiernos, el público y los profesionales de la salud nos pusiéramos a trabajar. Y cada quien buscó una bandera y cada quien buscó una arista de este problema. El GRIP, que es el Grupo Interinstitucional de Infecciones Respiratorias, encontró su bandera en las infecciones de vías aéreas superiores y se dedicó a generar cambio de conducta. Entendió que la promoción del cambio de conducta es lo más importante para lograr vencer este fenómeno. De tal forma que tenemos 5 pilares para ese cambio de conducta. Pero el primer pilar es el manejo del paciente. El segundo pilar es la prevención de este problema mediante el uso racional de antibióticos. No se dice que no se empleen, deben de usarse en forma racional. Debemos trabajar sobre el médico de primer contacto respiratorio, llámenle como quieran llamarle, médico general, pediatra, otorrinolaringólogo. Es un médico de primer contacto respiratorio que debe conocer los alcances de emplear en forma inadecuada un antibiótico. Debemos de trabajar con los que surten estos medicamentos. Es muy importante hacer esto. Aquí va uno a una farmacia, igual que en México, y te dan el matrimonio, creo que le dicen, para el manejo de la infección respiratoria. La política es fundamental para regular en forma adecuada toda esta problemática y debemos entender que el involucramiento público es fundamental. Debemos entender que existen múltiples factores para combatir la resistencia antimicrobiana. Debemos entender que las dosis subóptimas, el mal manejo de las excretas, debemos entender que el empleo de los antibióticos en las granjas y la falta de investigación puede poner en peligro nuestra vida como especie. Pero más allá de entender qué es percibir el significado, debemos comprender y debemos comprender actuando congruentemente.
Debemos salir de nuestra zona de confort para comprender que debemos enfrentar desafíos, adquirir nuevas habilidades y conquistar estos objetivos. De tal forma que el uso responsable de los antibióticos, en resumen, requiere de educación que es entender. Pero más que eso, requiere un cambio responsable y congruente de nuestras actitudes. Debemos involucrarnos. Debemos entender que el tiempo es ahora, que la resistencia está aquí para quedarse y que el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero finalizar esta plática con la frase de Om que inmortalizó Wallace en su obra, que dice que todos somos parte de un continente. Nadie es una isla autorregulada. Todos somos parte de la misma humanidad. De tal forma que lo que le pasa a uno nos pasa a todos porque estamos interconectados, porque somos parte de la misma raza humana. Así que, queridos amigos, como dice el poeta, no preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por nosotros. Muchas gracias por su atención.